Mi vida ha sido alcanzada por Dios. Mi nombre es Sandra Carrera Burgos, misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano hace aproximadamente 3 años. Por gracia de Dios he sido llamada a dar mi testimonio de vida en este programa. Antes de iniciar con el testimonio, hagamos un momento de oración. Amado Jesús, colocamos en tus manos este momento, que sea bajo tu protección, que todas las palabras que se digan el día de hoy sean para gloria y honra tuya. Cubrimos cada espacio con tu santísima sangre, los equipos, el internet, mis palabras, los objetos y todo lo que está dentro de en este sitio, para que seas tú a través de nosotros orando. Mamita María, cúbrenos con tu manto maternal y guíanos por el camino. Que a través de este testimonio tus amados hijos sean llamados a la restauración de sus hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un cordial saludo en los corazones de Jesús y de María. Mi testimonio inicia en el aproximadamente 2006-2007. Yo estaba casada, o estoy casada por la iglesia. Me casé en 1998. Ya tenía una niña. De mi hogar tengo 2 hijos, Luisa Fernanda y Oscar Santiago. En el momento de la separación con mi esposo tenía el niño muy pequeño y mi niña tenía 11 años. Fue un momento doloroso, dado que peleábamos constantemente con mi esposo. Vivimos siempre en la casa de sus papás. Yo culpaba a sus padres por el tema de la crisis matrimonial, porque siempre decía que ellos lo tenían muy consentido y que él nunca había asumido nada. Entonces en el 2007 compramos una casa, un apartamento, y yo le digo que es la mejor opción irnos a vivir allá y que podríamos estar mejor allá juntos con los niños. Él no me dice nada, yo asumí que sí. Empezamos a hacer trámites, empezó a empacar un día antes, como el 16 de febrero del 2007, para podernos ir. Resulta que él llega ese día no llega el otro día, en la madrugada, y me dice que él no se va conmigo, que si me quiero ir, que me vaya sola. Yo ya tenía todo organizado y sentí tanta rabia, tanta angustia, tanto dolor, que yo le dije: pues si usted no quiere ir, pues no se vaya, si quiere ir allá lo espero. Arranqué al otro día con mi trasteo. Él me ayudó a trastear, pero él no se fue conmigo, ni con los niños. Y empezó un calvario un poco fuerte. Hice muchas cosas para que volviera a mi casa, a mi hogar, con mis hijos. Nada funcionaba, nada era nada. Había un poquito de todo, ¿no? Para ese año mi madre se enferma, recae en el cáncer, fallece. Yo nunca le comenté a ella ni a mi familia que me había separado de mi esposo, hasta el día que mi madre la enterramos. Les comenté a todos que yo ya no vivía con Oscar. Entonces tuve que guardar mucho como dentro de mí para poder sostener mi mentira, porque a mí me daba pena decir que estaba separada. Sentía que me iban a decir que era una fracasada. Mi esposo
no quería nada conmigo. En la empresa donde yo trabajo, una compañera me dice: oye, Sandra, resulta que hay un sitio donde hay algo de un tema para psicólogo, y él te puede decir qué es lo que está pasando con tu esposo. Yo dije: wow, pues bien, vamos. Pero algo dentro de mi corazón me dijo: llame a su cuñado. Mi cuñado ya andaba un poquito más adelantado en la vida espiritual. Lo llamo y me dice: Sandra, si usted va a ir, pues vaya, pero deme plazo, no vaya hasta que yo no la llame y le confirme. Mejor que vaya a otro lado, porque él me preguntó todo lo que era. Mi compañera sacó la cita y yo ya me iba a ir para el sitio donde tenía la cita, pero mi cuñado ya me ha conseguido otro sitio. Me llamó y me dice: en tal sitio la espera una persona. Esta persona se llama Aurita de Gutiérrez. Yo asisto allá. Ella es una persona que tiene un grupo de oración católico del Minuto de Dios, de los carismáticos, y ella habla conmigo, me da ciertos días para recuperar a mi esposo, para estar en tranquilidad, me enseña a orar, y yo empiezo a ir al grupo los viernes, a ir a hablar con ella, que me haga oración, hacer oración, me dice cómo confesarme, empiezo un proceso muy lindo con ella. Pasa el tiempo, pero yo no iba ya buscando restablecer mi matrimonio porque yo creía en Dios. Yo iba ya era: si yo me porto bien, posiblemente mi esposo vuelva. Entonces empecé como a cansarme, porque yo no veía ninguna mejoría. Antes todo lo contrario, era terrible las peleas. Después me entero que él tiene otra persona y que pues que él no va a volver conmigo. Entonces pues yo decidí soltar todo y empiezo a tener una vida un poco no recta. Empecé a salir a tomar, a bailar, a divertirme. Yo me casé muy joven y nunca tuve la oportunidad. Dije: es el momento, olvidándome de mis hijos, porque pues trabajaba hasta muy tarde, salía a un lado, al otro. En esos ires y venires conozco a alguien, y esta persona, pienso yo que Dios me la puso en el camino como para decirme: oiga, pare aquí un momento y analice qué es lo que está haciendo. Empieza a salir con esa persona, y esta persona empieza a hablarme sobre el matrimonio, sobre la importancia del matrimonio, lo importante que sería para esa persona casarse, y con la bendición de Dios. Y ahí es cuando yo entiendo que yo no me podía casar, porque yo ya estaba casada y yo ya tenía la bendición de Dios, y que lo que yo estaba haciendo no estaba correcto. Intento regresar, pero ahorita se enferma gravemente, fallece en ese mismo año, o sea, estoy hablando yo de 2010, 2011, ella fallece, y quedo yo como que sí soy o no soy, pero ¿a dónde voy? Y mi cuñado, sobre el 2013 o 2014, me dice: mira, Sandra, en el Santa Isabel hay un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano, es de muy recta doctrina, tienen cosas muy bonitas para jóvenes, de pronto para que vaya con los niños. Yo empiezo a ir. Recuerdo que el primer grupo de oración lo dio Oscar Aristizábal, y él hablaba de Romanos 8:28. Todo pasa por el bien de los que aman al Señor. Y a mí me quedó eso, seguí yendo. Mi hija tenía como un llamado vocacional y estaba haciendo un discernimiento vocacional. Me entero que hay unos retiros, empiezo a ir al tema de los retiros, empiezo a mirar, a averiguar lo de los retiros. Resulta que en el retiro tocaba ir a comprar la boleta, voy y la compro, pensando en que la que necesitaba ir al retiro era mi hija, porque necesitaba perdonar y necesitaba determinar si se iba a ser religiosa o no. En ese momento voy y compro la boleta, y resulta que mi hija, como a los 15 días, me dice
que ella no puede ir al retiro porque tiene una clase y que no puede ir porque le van a hacer un examen. Intento vender la boleta y resulta que no pude vender la boleta. Y yo dije, yo no voy a perder esa plática. Entonces, la plática, dije, no voy a perderla. Entonces, comienzo a venderla, no la puedo vender. Entonces dije, no, pues yo voy a ir. Pero la que necesitaba era mi hija, no yo. O sea, Dios actúa de maneras diferentes. Terminé yendo yo al retiro y la empresa para la cual trabajaba entró en intervención y había muchos problemas con la jefe, pero pues voy y le solicito el permiso, la jefe me da el permiso y puedo ir al retiro. El retiro me parecía pues muy interesante porque yo nunca había tenido temas de la Iglesia Católica, o sea, éramos católicos pero no practicantes que llaman. Entonces nosotros no íbamos ocasionalmente a misa, confesarnos no. Mi esposo sí venía de una familia católica, entonces él tenía un poco como más la inclinación, yo la verdad poco, mi casa no, la única que era católica sí abnegada era mi abuela materna. Entonces nosotros crecimos en un tema diferente, entonces para mí no era tan importante, pero entonces me pareció muy interesante porque pues hablaban de cosas que yo desconocía. Llegó el momento de una de las dinámicas y es ahí cuando recuerdo que yo había perdido un bebé siendo más joven y yo nunca me había perdonado eso. En esa dinámica pude ver a mi hijo, en ese momento lo habíamos llamado Luis Felipe, le pude pedir perdón por todo lo que no hice, me di cuenta del dolor y pude perdonarme ese momento, pude perdonarme ese momento, ese tema de haber perdido el bebé, de no haber actuado como más tranquilamente. Después en otra de las dinámicas Dios me habla y me dice lo importante que es perdonar a la otra persona, pero también lo importante que era perdonarme a mí misma. Yo no entendía, yo decía, perdonarme a mí misma, ¿por qué? Si es que yo no me he hecho nada. Entonces el Señor me habla a través de esa carta. Llego del retiro muy ansiosa de conocer más de la iglesia, pero también muy triste porque pues no había nadie esperándome, mis hijos eran muy pequeños. Y comienzo yo como a seguir insistiendo en el tema del grupo de oración, seguía mis problemas laborales. Un día tuve un problema, recuerdo mucho, con mi jefe de ese momento, y yo salía de 73,11 en un mar de lágrimas, y yo miro a la cúpula de la iglesia de Gran Ahorrada, de la 72,11, y le digo, Señor, Jesús, háblame. En un momento de angustia, y me suena el celular. Es muy anecdótico porque cuando contesto me dicen, ¿quién como Dios? Hablas con Jesús. Y yo, Jesús, solo haga. Y yo, en ese momento fue un choque emocional porque yo estaba diciéndole a Jesús que me hablara, y sí me habló a través de un misionero, invitándome a una consagración. Yo tomo nota del sitio de la consagración y empiezo a asistir a la consagración. Empiezo a tener problemas en mi casa porque llegaba tarde un día a la semana y entonces que los niños quedaban solos porque mi esposo, él nunca dejó de ir. Llevábamos mucho tiempo separados, pero él iba casi todas las noches a ver sus hijos y él se quedaba ahí, comía ahí, estaba pendiente, hablaba con ellos, estaba en televisión. Entonces él veía que yo no llegaba, entonces empezó a decirme que yo era una muy mala madre. Y yo sentía miedo perder mis hijos, porque era lo único que yo sentía que tenía. Ya no tenía mamá, ya no tenía ahorita, ya no tenía muchas personas. Yo dije, pues mis hijos. Mi relación con mi padre nunca fue buena, entonces yo decía, no, pues mis hijos. Empecé a ir y entonces en un día de charla le digo yo al expresiado, que era la persona encargada de la consagración, y le conté todo lo que me estaba pasando.
me pregunta la de los chicos y me dice, ¿y por qué no los trae, señora Sandra? Adelántelo las clases que estamos y tráiganlos. No se pierda la oportunidad de consagrarse. Pues llego yo esa noche y les digo, bueno, a partir del otro miércoles ustedes están incluidos en el combo consagración. Empiezo a ir a la consagración y meses después me quedo sin trabajo. Fue un momento muy duro porque llevaba muchos años y me había quedado sin sustento, pero Dios nunca me desamparó económicamente. Yo digo que Dios ha sido un proveedor en mi casa muy grande. Entonces pues yo seguí yendo a la consagración. Antes me quedaba como más tiempo porque podía hacer las prácticas y todo, y Él me sacó de ahí y me dejó sin trabajo un buen tiempo. Al siguiente año mi hijo entra al colegio. Mi esposo, asistimos a una reunión que hay para comienzo de año en ese colegio para las personas que estudian ahí, los jóvenes. Resulta que él me llama después de la reunión y me dice, vamos y nos tomamos un café. Ya, rico, vamos. Oh, sorpresa. Ese día ese hombre me dijo de todo. Todo lo malo que yo había sido, se le ocurrió decírmelo en ese momento. Se desahogó terriblemente. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que Dios había empezado a actuar en mi vida. Porque hubiese sido la Sandra de siempre, la impetuosa, la soberbia, me hubiese ido contra él y lo hubiese intentado ahorcar, pero en ese momento me dolía, pero me daba mucho pesar. Cuando él termina de decirme todo lo que me dijo, te digo yo siento mucho que usted cargue esos sentimientos tan feos para mí. Voy a orar mucho para que me perdone. Fue lo único que le dije. Y salí de ahí con mi corazón, no les puedo mentir, totalmente destrozado. Porque pues yo no me imaginaba que me iba a decir toda esa cantidad de cosas que me dijo en ese momento. Me voy, posterior voy a una capilla, donde estaba expuesto el Santísimo, y lloro amargamente el dolor. Le digo, Señor, pero ¿en qué estábamos? Otra vez en lo mismo. Este hombre me odia, yo estoy cansada. Dentro de todo lo que yo había visto en la consagración y lo que le había escuchado ahorita, recordé que cuando uno no puede cargar sus cargas, pues tiene que dejárselas al que es el dueño de todo. Y ese día, en medio del dolor y de las lágrimas, le dije, aquí a los pies de tu altar dejo a mi esposo y te tomo a ti en reemplazo de él. Si tú quieres devolvérmelo, devuélvemelo transformado, pero de resto yo no quiero seguir sufriendo, yo ya no aguanto más, yo ya realmente, Jesús, no puedo. Te lo dejo a tus pies, tú verás qué haces con él, es tuyo, y yo te tomo a ti como esposo y caminaré contigo hasta que tú lo decidas. Salgo de ahí como más liviana, más tranquila, y sigo mi consagración. El 13 de mayo del 2015 nos consagramos con mis hijos a la Santísima Virgen María, a Jesús por María. Mi esposo asistió, pero él no se consagró, él iba ocasionalmente. Como yo había tomado pues ya la determinación de no seguir con el tema, pues empecé como a vivir una vida un poco más activa en lazos, iba a retiros, iba a la Lectio, después fui a San Lorenzo y empecé a andar, iba a los apostolados que tenían. Empecé a sentirme útil, a sentirme libre. Tomo todo esto y yo vi muchos cambios en mi esposo. Para el 2016, 17 yo empiezo a verlo diferente. Mis suegros cambian de casa. Mis suegros jamás aceptaron a la persona con la que él estaba. Nunca le admitieron ni que lo llamara a la casa, ni que estuviese en su casa, porque pues ellos siempre me dieron mi lugar como la esposa de él.
Entonces ellos cambian de casa y él aprovecha ese momento para irse solo a vivir en un apartamento que tenía. Cuando él toma esa decisión, yo dije, se fue a vivir con ella, pues Dios, tú verás. Pero cuando él se va a vivir allá, yo comienzo a ver unos cambios en él. Llegaba al apartamento, se sentaba a hablar conmigo, hablaba con los muchachos, me contaba sus cosas, se iba el último momento tarde, el fin de semana se la pasaba ahí, se iba muy tarde, siempre estaba ahí. Ya no viajaba tanto, ya. Pero yo la verdad, pues yo andaba en mi cuento, yo a veces le decía, ay no, yo este fin de semana le toca hacerse cargo de los niños porque yo tengo retiro, o yo me voy a ir para no sé dónde, o me voy para el otro lado. Y empecé a andar un camino diferente al de él. En un momento le dije, mire, yo quiero rehacer mi vida. Yo no lo hablaba en rehacer con otra persona, sino quería como yo ya me había visto en mi futuro lejano y cercano en otro tema. Entonces yo le decía, no venga tanto, arreglemos el tema económico, dividamos el apartamento, yo quiero tener mi espacio, yo no creo que usted todo el tiempo se la pase aquí, porque pues yo creo que ha llegado ya el momento como que de terminar los roles. Entonces él me dijo, ¿usted me quiere separar de mis hijos? Le dije, no, al contrario, o sea, como usted ya tiene su apartamento, puede llevar a los niños y está ya con ellos, y yo me quedo aquí, o me quedo donde me toque. Pues yo no lo vi muy convencido, de hecho nunca me hizo caso. Un día, como él ya llegaba y hablaba conmigo, me contaba sus cosas, me dice, Sandra, ¿qué hago? Yo me quiero confesar. Cuando él me dice eso, yo quedé como en shock. Pues yo lo que hice fue sacar un folleto que tenía, le decía, mire, estos son los pasos para hacer una confesión de vida. Fue a un sitio y no se pudo confesar. Tuvimos una reunión en el colegio del niño y él habló con el sacerdote del colegio. Ese señor es un amor, es el padre Isaías. Y él le dice que va a hacer una confesión, pero que se va a demorar. Entonces él le da una cita para un domingo, en la mañana. Y él se fue el domingo con mi hija a confesar. Entonces yo le dije a la niña, vaya y esté con su papá, pues para que lo acompañe a confesarse. Porque yo siempre le decía, es su obligación, que es usted la hija, yo ya no tengo nada con él. Y resulta que ese día se confesó. Llegó muy contento, mi niña llegó súper contenta. Y nos preguntó, ¿usted ya fue a la Eucaristía? No, vamos por la noche. Fuimos por la noche a la Eucaristía. Y es tan real ver ese gozo que hay cuando un pecador se convierte, cuando alguien cambia su vida. Verlo nosotros en ese momento, tomar el cuerpo de Cristo, fue un gozo súper grande. A mí en ese momento se me quitaron como todas esas cosas que tenía, como todos esos límites que había puesto. Y ese día en la iglesia nos abrazamos todos y lloramos, porque era haber recuperado esa ovejita descarriada, pero también era la tranquilidad que me daba a mí el poder decir que yo estaba cumpliendo con la parte que me tocaba. Cuando eso pasa, él empieza pues a llorar, lloramos todos. En la iglesia todo el mundo nos miraba, nos abrazamos, lloramos, salimos. Yo llegué y lo abracé, le dije, lo felicito, bienvenido, acaba de nacer de nuevo, bienvenido. Después de ese momento, él comienza a hablar conmigo del querer volver. Y yo le peleaba a Dios, yo le decía, pero Señor, yo ya te tomé a ti como esposo, yo no quiero, yo no me hallo en un matrimonio, tener que estar pendiente de la casa, mis hijos ya están grandes, yo no quiero, Señor, yo no quiero.
Un día en el Santísimo, él me dice, pero esto no era lo que tú me has pedido, ahí te lo estoy dando. Y yo no quiero, yo necia, yo no quiero. Volví al Santísimo y me dice, por lo que has orado ya está listo. Y yo no quiero. Seguía necia porque yo no quería. Yo ya estaba cómoda en la situación que estaba. Un día en el Santísimo, en oración, me dice, mira, tú lo vas a hacer porque tú me amas. Y si me amas, lo haces. Y lo vas a perdonar. Porque tú me amas. Tú me amas. Cuando él me dice eso, pues yo ya había pasado a una misión, y misión Hogares Marianos, hablo con el encargado, y él me dice, sí, Sandrita, es tu primera misión, es tu hogar. Empiezan como un noviazgo. Entonces, yo la verdad, a pesar de haber visto el gran milagro y la transformación, yo quería otra vida. Yo ya no quería volver con él. Pero era tanto ese amor que yo le tenía a Jesús sacramentado, que yo dije, bueno, por ti lo hago. O sea, yo lo hago por ti. Y empecé a iniciar una reconstrucción de una relación con él. Pero yo siempre le dije eso, yo vuelvo con usted porque yo amo a Jesús. O sea, yo lo hago por Jesús, no por usted, yo lo amo por Jesucristo. Siempre le refuté. Decidimos en un momento pues ya volver a convivir y a vivir juntos. Pero las cosas no se daban porque es que reconstruir una ruptura de 11 años, casi 12, es imposible. O sea, es un dolor muy, muy fuerte. Y entonces, en ese 2018, yo le digo, bueno Señor, yo te amo a ti, tú me amas a mí, pero es que seguir, y ahorita ya estamos viendo con él, y aquí todo el mundo conoce que yo llegué aquí sola y ahora con él, o sea, eso es una vergüenza. Él está trabajando allá y se supone que esta persona trabaja allá, pues Señor, la hora completa, ¿no? Por favor, o sea, no me hagas quedar en ridículo. Pues Dios nos da la oportunidad de cambiar de casa, nos da la oportunidad de cambiar de trabajo y nos cambió la vida. Nos sacó de todo lado y nos montó otra vida diferente. Dentro de eso, de la vida, empezamos una terapia porque, como les digo, no es fácil reconstruir tantos años. En la misión carismática del minuto conocí a Fray Nelson Medina, y él tiene un hermano, Saúl Medina, que él es psicólogo. Entonces, pues yo lo pongo en oración y Dios me dice, sí, ese es. Y empezamos una terapia familiar, cada uno por separado, en grupo. En una de las charlas que tuvimos con Saulo, nos confrontan y nos dice pues, que qué habíamos pasado, que momentos habían sido difíciles. Y me dice, y nos dice, ¿usted por qué volvió con ella? Él dice, no, porque yo descubrí que la quiero, que me equivoqué, que mi hogar estaba primero, que es una buena mujer, que mis hijos están bien, que mis hijos los cuidó, bueno. Y él me pregunta a mí, y yo con lágrimas en los ojos le digo, yo volví con él porque Jesús me lo pidió. Y lo amo tanto que yo hago lo que Jesús me diga. Yo, dentro de las frases que siempre dije, siempre hablé en ese término, en cierta parte también como por sentarle un precedente. Y yo no sabía que con esas frases lo haría, pero pues también lo hacía.
en cierta parte por eso, porque pues yo lo sentía así, yo sentía esa obligación de cumplirle a Jesús. Y Saulo se queda mirándonos y mi esposo le pide la palabra y le dice: si ves que ella se la pasa ofendiéndome, me menosprecia, entonces ¿para qué me recibió si se iba a portar así? Es que yo no tolero eso, no, es que esto está muy difícil. Y Saulo nos dice algo tan duro, pero tan bonito, porque yo nunca lo había interpretado de esa manera. Y nos dice Saulo: mire, lo que está diciendo esta mujer es la declaración más hermosa que Jesús le pudo inspirar. Yo le dice: ¿cómo así? Y él le dice, ella le está diciendo: a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de mis equivocaciones, te amo tanto que está Jesús por encima del amor que yo te tengo. Y esa es la garantía de que esto sí va a funcionar, porque ella está diciendo: lo amo a él por encima tuyo, pero lo hago porque él me lo está pidiendo. Entonces, esta es la mayor garantía. De pronto no lo dice con las palabras amorosas, pero sí lo está diciendo de la manera más hermosa que se pueda decir. En esos momentos comenzamos a entender muchas cosas y le damos gracias a Dios, porque esta transformación de nuestro hogar no se pudo haber hecho sin la transformación de nosotros. Y como en ese primer grupo de oración de Lazos de Amor Mariano, donde nos decían Romanos 8:28, Dios actúa para el bien de los que lo aman y para los que Él ama. Entonces, en esos momentos lo que yo les digo es que Dios transforma corazones, transforma vidas y sobre todo transforma hogares. ¿A través de qué? De reconocer que somos tan débiles que si no fuera por Él no podríamos restaurar nuestras vidas, no podríamos cambiar y dar testimonio de vida. Cada momento que yo reflexiono de nuestra vida juntos, yo veo que Dios nos decía, o me decía a mí: yo restauro, pero primero debe cambiar usted. Yo le hago, pero usted debe mirar en qué está fallando. Aprender a amar está por encima de cualquier cosa. Aprender a amar a Dios sobre todas las cosas es lo más importante que hay en este momento. Yo no lo entendí así. Yo siempre creí que esto era como un trueque y que había un Dios milagrero en el cual yo hacía una acción y Él me transformaba la vida. Pero las cosas no son así. Dios te dice: yo te amo, yo te transformo, te paso por el fuego, te cambio y te hago un hombre o una mujer nueva. En estos momentos, como les venía diciendo anteriormente, restaurar un hogar destruido de 12 años no es fácil, y todos los días es una lucha constante en convivencia, en oración, en perseverancia. Pero una de las mayores pagas que he recibido a través de esta restauración es ver que mi esposo regresó al redil con Dios, que se confiesa, que comulga, que habla de Dios, que mis hijos son buenas personas, son 2 personas maravillosas que creen en Dios, que están en Él. Otras de las cosas que a través de esta restauración del hogar, contarlo a veces no es fácil, porque la gente te juzga y dicen que yo he sido cara dura, porque después de tantos años recibir a alguien es para personas débiles. Y yo pienso que perdonar es para personas fuertes, para personas que aman, y esa es una verdad.
Perdonar va más allá de la conciencia humana. Y yo también doy gracias en que yo no hubiese podido perdonar si Dios no me hubiese cambiado. Y se me vienen a mi mente las palabras que recibí en el retiro, cuando Jesús me decía, cuando mi Dios me decía, es importante perdonar, debes perdonar, pero también es importante que te perdones, que aceptes que te equivocaste y perdónate por eso. Es que perdonar, errar es de humanos, y yo también me equivoqué. Y a través de estas restauraciones, cuando yo me he dado cuenta de que cometí también muchos errores. Ahora con mi esposo hablamos del futuro, hablamos de la vejez, de nuestros hijos, y es bonito tener una persona al lado. Él no pertenece a Lazos, pero como me decía uno de los encargados de misión, lo importante no es que pertenezca a Lazos, lo importante es que pertenezca a Dios, que esté en Dios, que crea en Dios, que cumpla los mandamientos de Dios y que le dé ese primer lugar a Dios. Entonces yo lo único que tengo para terminar este testimonio, para decirles, es que Dios transforma vidas. Cuando tú sueltas las cargas del mundo y caminas en Él, te transforma la vida, te cambia y te da una nueva vida y te saca de todo y te lleva a un sitio donde tú puedes reiniciar. Es como el barro en manos del alfarero, que después de ser destruido vuelve a ser una vasija que va a contener muchas bendiciones. Para terminar este testimonio, dándole gracias a Dios por todas las palabras y por las dificultades que he tenido para poderlo grabar, terminemos con una oración, dándole gracias a Dios. En estos momentos, amado Jesús, pongo en ti este testimonio para que llegue a donde deba llegar, donde tú lo dispongas. Te pedimos que a través de este testimonio muchas personas que han perdido su fe en restaurar sus hogares, su matrimonio, sus vidas, entiendan que no hay nada imposible para ti, pero sobre todo no hay nada posible sin ti. Que tú nos cambias la vida, tú nos abres espacios que nunca nos imaginamos poder tener. Sobre todo que tú nos amas y que así como tú nos amas, nosotros debemos amarte. Es importante estar a tu lado, amarte sin medida, cumplir con todo lo que tú nos pides. Amado Jesús, te amo y te amamos sobre todas las cosas. Virgencita María, gracias por tenernos, gracias por llevarnos a Jesús, gracias por tu humildad y gracias por tu sí. Querido, escucha este testimonio, dile sí a Dios y Dios te dará un sí grandísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos en las manos y en los corazones de Jesús y de María. Un abrazo fraterno, bendiciones, oren por mí y yo oraré por ustedes. Dios los bendiga, un abrazo.